Buenas noches a todos. Yo soy Elide Barreiro, abogado laboralista, especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. La noche de hoy tengo el agrado, el gusto de estar con todos ustedes para hablar de un tema que me han pedido mucho. ¿Cómo denunciar a mi patrón cuando no me paga el salario, pero también porque no me da recibos de nómina? No me... Pues bueno, es una práctica muy socorrida, ¿no? Darle únicamente el dinero en efectivo o una transferencia al trabajador y entonces, bueno, el trabajador tiene ahí el problema de que a veces no se pagan bien los salarios, las quincenas, las mensualidades. Hay pocos que deben cobrar por mensualidad. Entonces, la pregunta recurrente es, ¿cómo hago para denunciar a mi patrón? Hoy vamos a hablar de cómo denunciar a nuestro patrón en el SAT. Les voy a presentar un material. Denuncia a patrones en el SAT. Muy interesante tema. A ver, vamos a comenzar. Fíjense que si ya fueron ustedes al cajero y bueno, pues no les han depositado la quincena o está incompleta, tienen derecho a reclamar. El salario es la retribución que debe pagar el patrón al empleado por su trabajo y esto lo establece el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo. Este pago es una prestación que no puede retrasarse. El patrón está obligado a pagarle el día en que se estableció por contrato escrito o contrato verbal o también por la simple prestación del trabajo, del servicio personal y subordinado. Ujú. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el salario es un trabajo material o manual y debe remunerarse semanalmente y por un trabajo intelectual quincenalmente. Los plazos pueden cambiar si previamente el trabajador y el patrón llegaron a un acuerdo, pero la ley también establece que el pago del salario debe realizarse en días laborables fijados por convenio, puede ser por contrato o también de manera oral con el trabajador y debe ser pagado también durante las horas de trabajo o inmediatamente después de su terminación. Fíjense que algo muy interesante es que nosotros tenemos un visor. Fíjense, es una herramienta que casi no se usa. Un visor de comprobantes de nómina para el patrón, pero también lo podemos utilizar nosotros los trabajadores. Ujú. Eh, Sirve para que consulten los pagos realizados a los trabajadores de forma acumulada, así como para verificar la información de forma individual de cada uno de los empleados a los que se les haya expedido un comprobante de nómina, permitiéndoles conciliar el impuesto retenido contra el enterado en pagos provisionales que contienen la información. Y bueno, este visor contiene la información desde el año 2018 y posteriores. Ujú. Entonces, en caso de que el salario llegue incompleto o que haya descuentos, eh, ya sea por pensión alimenticia, abonos para cubrir préstamos del Fondo Nacional de Vivienda, el Fondo de Ahorro, cuotas sindicales, rentas o créditos contraídos con el patrón o con la empresa, nosotros tenemos la posibilidad de revisar aquí si se están timbrando de manera correcta nuestros recibos de nómina o si no hay recibos de nómina, también es la manera correcta de dar aviso al SAT. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense bien. En el portal del SAT hay eh, un apartado que dice presenta tu queja o denuncia y sirve para registrar quejas. Pueden ingresar sin autenticación. ¿Qué es eso? Pues sin firma electrónica. Esto es importante. Ujú. ¿Quiénes lo pueden ejecutar? Todos los ciudadanos, personas físicas o morales. ¿Cuándo se puede realizar? Los 365 días del año y las 24 horas. Tienen que ponerle ahí ejecutar en línea, requisitan el formulario, proporcionan un medio de contacto, registran su queja y reciben el número de folio y contraseña de seguimiento. Ahora, es muy importante que si no quieren dar sus datos correctos, pueden dar los datos de su empleador y ustedes crearse
un correo electrónico que no tenga su nombre, aunque no les va a pasar nada porque no le van a decir al patrón, pero sí es importante que si quieren tener su identidad protegida, lo hagan de esta manera. Recuerden que también la autoridad competente para resolver las controversias laborales por el incumplimiento del salario son los jueces laborales. En primera instancia, el centro de conciliación, ya sea federal o local, de cada uno de de nuestras entidades federativas, y ahí si hay una conciliación, bueno, pues esperemos que haya un pronto pago. Si no la hay, pues tendremos entonces nosotros que acudir a estas instancias. Las sanciones por incumplir en el pago del salario correcto y completo a los trabajadores pueden ir desde 250 a 5,000 veces el salario mínimo general, que puede ir hasta 518,700 pesos. Es importante. El pago de esta multa no incluye el pago de la quincena del trabajador, pues no, o sea, son cosas distintas. Así que posiblemente el trabajador pueda recibir su pago durante estas citas conciliatorias. Ujú. Esto se debe a que el patrón tiene esta posibilidad de hacer el pago anticipado, digamos, antes de que, bueno, ya denunciamos este, que no me está pagando correctamente y tenemos pruebas para decir que no me está pagando completo o no me está pagando correctamente, pues entonces el conciliador hará su trabajo y bueno, en casi todos los casos vamos a poder llegar a un acuerdo. También podemos verificar el estatus de nuestra denuncia. Dice, esta aplicación sirve para consultar el estado de las quejas y denuncias que se presentan ante el SAT. Esto es algo muy importante porque nosotros nos quedamos con un número de folio y con ese número de folio le podemos hacer un seguimiento a nuestra denuncia. Ujú. Fíjense que en el mercado laboral mexicano, lamentablemente, no es extraño encontrarse con empresas que no respetan los derechos de los trabajadores. Y es uno de los principales problemas que se enfrentan todos los empleados y muy frecuentemente el incumplimiento en el pago del salario y también de las prestaciones. Para los que son más aventurados y los que son más, pues a lo mejor aguerridos. Hay otra sugerencia. Esta sugerencia es a título personal, solo yo se las hago, ¿sí? Pueden ustedes denunciar a su patrón en el Ministerio Público, ahí donde se denuncian los delitos, únicamente cuando el pago del salario que me está haciendo sea menor al salario mínimo vigente de cada año. Tienen que hacerlo de una manera mm, bien planeada. Tienen que cerciorarse que sí les está pagando menos del salario mínimo y el Ministerio Público local y federal de cualquiera de nuestras entidades federativas va a aceptar esa denuncia. Porque déjenme decirles que esto es un delito federal, es un delito, es una violación a la Constitución. Entonces, para los que son más aguerridos y tienen a alguien que los pueda asesorar, lo pueden hacer también por la vía penal. Muy importante. Ujú. También, tal vez lo primero que deberíamos hacer es comunicarnos con el centro de mando de nuestra empresa, porque bueno, luego no, luego tampoco están ni siquiera enterados, ¿sí? Pero miren, aquí en el portal del SAT nos dice, nos están pidiendo, de esta manera como lo vemos en pantalla, son los datos que tenemos que dar del cliente, proveedor o patrón. Esto es muy importante porque creemos que a los patrones no se les puede denunciar. Sí, sí se les puede denunciar. Y tiene que haber una explicación del motivo por el cual no se han realizado los pagos acordados. Y si la respuesta no es satisfactoria o simplemente no hay ninguna respuesta, pues entonces las autoridades competentes van a hacerse cargo del cumplimiento de estas obligaciones. Eh, Cuando queremos llevar el pago de salario por la vía laboral, hay dos instancias. Bueno, la Profedet, que son los abogados que trabajan al servicio del Estado, que nos ayudan a toda la población en estos trámites, en estos procedimientos, y también los abogados privados, que son de mucha ayuda, porque bueno, este, los compañeros de la Profedet luego tienen mucho trabajo, ¿sí? Deben incluir para tener toda esta información, bueno, deben tener esta información a la mano, los recibos de salario, los contratos, los comprobantes de pago, todo lo que tengan, ¿sí?
para que puedan llevar a cabo un procedimiento eh, más rápido, más fácil, más. Ujú. Ojalá que llegáramos todos a un acuerdo, pero es muy difícil. Entonces, si ustedes se encuentran en esa situación de no recibir legalmente el pago de su salario, de lo que les corresponde, deben tomar medidas para denunciar a la empresa ante las autoridades correspondientes. Deben contar con la documentación necesaria porque es importante para la denuncia que lo hagan de esta manera. Deben hacer valer sus derechos laborales. Recuerden que el salario está protegido por leyes nacionales y leyes internacionales. No se dejen engañar y tampoco dejen perder lo que ya se han ganado. Si quieren recibir más información sobre derechos laborales, envíen un correo, por favor, con todos sus datos a Centro Digital Laboral, cdl@gmail.com, y ahí van a recibir información. Yo les agradezco infinitamente que hayan estado esta noche conmigo. Este tema es controversial y bueno, tal vez eh, hacerlo a la ligera no sería la mejor forma. Pero me han preguntado mucho cómo, además de la inspección federal, cómo, federal y local, perdón, cómo hacer para que el patrón me pague, porque me tengo que esperar hasta la sentencia de un juicio, y sí, realmente es así. Entonces, este tema es controversial, es un poco difícil, pero bueno, espero darles por lo menos las bases para que los que tengan ganas de llevarlo a cabo pues se aventuren en híjole, en este camino tan difícil. Les agradezco infinitamente. Muy buenas noches. Yo soy Elide Barreiro. Buenas noches, hasta luego.